Buenos días, compañeros. Buenos días, maestro. Les agradezco mucho por la atención, y por la diligencia presentada a la convocatoria para hacer el trabajo, para hacer el deber. Hoy vamos a hablar sobre el derecho respecto a sus fundamentos, ¿sí? Procedo a compartir pantalla y procedo a dar inicio a la presentación. Listo. Bueno. Como parte de la unidad 4, está pendiente un video de 10 minutos. Vamos a proceder a la explicación, Respecto al fundamento, el derecho tiene una clasificación. Según este punto de vista, se divide en dos: el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Este, eh, el derecho objetivo es sinónimo de ley positiva y está constituido por el conjunto de principios, reglas, preceptos o normas de conducta exterior que el individuo está obligado a obedecer y respetar, a cuya observancia puede ser forzada a los sujetos mediante el poder coactivo. El derecho subjetivo eh, comprende las situaciones favorables o prerrogativas que el derecho objetivo reconoce a una persona determinada, que le facultan frente a sus congéneres para realizar ciertas actividades. Compañera, ayúdenos con las teorías de la naturaleza del derecho subjetivo. Buen día. Voy a hablar sobre el derecho subjetivo y lo que significa. Ese de aquí es el poder que otorga el derecho para poder reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento del deber jurídico contraído por otra persona. Un ejemplo para poder entender más rápido lo que significa el derecho subjetivo, este de aquí, este de aquí es el derecho a poder recorrer a la impugnación de una multa de tránsito, ya que eso es nuestro derecho poder reclamar lo que se debe ante la autoridad. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría negativa. Esta teoría pone en tela el juicio de existencia de derechos sustantivos, alejando que tales derechos es una noción sin sentido que no pasa de ser una mera concepción metafísica, completamente alejada de la realidad. Clasificaciones de derechos. Los derechos sustantivos en los derechos modernos constituyen los llamados de derechos fundamentales, que se clasifican en cuatro individuos familiares, patrimonios y políticos. Individuales. Estos son los derechos de las personalidades que se denominan también como personalismo, pues que se comprende que son aquellas facultades incoherentes a las personas humanas y, y, y sin las cuales serían incompletamente sin sentido alguno. Gracias. Buenos días. División de los derechos individuales. Los derechos individuales se dividen en dos grupos: materiales o corporales e inmateriales. Materiales. Los derechos materiales o corporales son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho sobre los cadáveres, etc. E inmateriales, los derechos individuales e inmateriales son el derecho a la libertad, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Esto quiere decir a qué? A la identidad de la persona. El derecho a nombre y apellido, el derecho al honor, el derecho a la moral del autor y el derecho a la reserva la reserva íntima. Gracias. Los derechos familiares están constituidos por aquellas facultades que están relacionadas entre personas, ya sean legales o simplemente de hecho. Tenemos el contrato de matrimonio, la nulidad, la patria potestad, la emancipación, la obligación alimentaria, la tutela, la curatela y el derecho de sucesorio. Los patrimoniales. Los derechos de esta clase están relacionados con el patrimonio de las personas, son de naturaleza económica, tienen función pecuniaria y están encaminados a la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales de las personas.
Perdón, compañeros, me toca a mí, creo. Está Jessica, ¿sí? Sí, perdón. No soy bien con el internet. El que le toque, por favor, siga. Bueno, continúo entonces. Continúe sin la cámara, aunque sea. Teoría de la voluntad. Según esa teoría del derecho, debe considerarse como un poder de voluntad. Teoría del interés. Es la facultad que tiene el sujeto de gozar sobre aquellos intereses morales y materiales reconocidos por el derecho objetivo. Teoría mixta. Une ambas doctrinas, la de la voluntad y la del derecho, como intereses jurídicamente protegidos. Teorías negativas. Duda de la existencia del derecho subjetivo afirmativo, que en el medio social solo impera el derecho objetivo. Gracias. Muy buenos días con todos, compañeros, estimado profesor. Sí, en esta oportunidad espero abordar el tema de los derechos políticos o sociales, que son aquellos que refieren al hombre como parte de la sociedad y que a que todo individuo de la especie humana, por ser parte de un grupo colectivo, tiene este derecho desde la parte subjetiva y de su voluntad y dirección de la administración en la comunidad. De estos derechos subjetivos, según la naturaleza del sujeto, se dividen en derechos absolutos y relativos. Los absolutos son aquellos cuyo derecho pasivo está constituido por la universalidad de las personas, es decir, su totalidad, y que cualquier acto que pueda impedir a su titular ejercerlo libremente o disfrutarlo tranquilamente conforme el precepto jurídico correspondiente. Gracias. Buenos días, compañero y profesor. En este mañana quiero hablar sobre el tema de la forma como se puede presentar el derecho, ¿no? Hay dos formas de cómo podemos presentar el derecho, el derecho escrito y el derecho no escrito. ¿Qué son los derechos no escritos? Son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbres su cumplimiento, ¿ya? Es decir, que se ha hecho uso de esas costumbres que desprende de hechos que se ha producido repentinamente en el tiempo, en un territorio concreto. Y derecho no es, perdón, derecho escrito significa que es un conjunto de reglas jurídicas, ya establecidas, autoridades investidas de poder legislativo, reglamento y constante texto por oficiales, ya. Entonces, esta es una teoría jurídica clásica prácticamente, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de forma como podemos presentar, de forma escrita y de forma no escrita. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Estimado profesor, el día de hoy vamos a hablar sobre la evolución del derecho con la compilación y la codificación. Desde simples compilaciones hasta la codificación es especialmente destacada por el Código Civil francés en el año de 1804, que ha sido un fenómeno ampliamente adoptado en Occidente, donde este proceso organiza el derecho en códigos sistemáticos y detallados, facilitando obviamente su comprensión y acceso a los demás códigos. Presentan normas ordenadas numéricamente y pueden subdividirse en incisos y párrafos. Es así que los artículos se estructuran con títulos y capítulos abordando diversas instituciones específicas, como la codificación que promueve la coherencia y la accesibilidad en derecho escrito, estableciendo una base sólida que ha perdurado
más allá del siglo XVII hasta la actualidad. Doy paso a mi compañera, por favor. Muchas gracias, Santiago, y buenos días a todos. René Núñez Cal. Documento de escritos. Normas jurídicas escritas. Entre los documentos jurídicos más antiguos tenemos el Código Hammurabi, Babilonia, siglo II a.C. El Código Manu, India, siglo XII a.C. La Ley de las 12 Tablas, que nació en Roma en el siglo IV a.C. Roma clásica. El derecho está referido a las leyes votadas por el pueblo en los comicios, llamados plebiscitos, aceptados por la Asamblea de la Plebe y adoptados por el soberano, además de la Constitución imperial, que son mandatos emanados por el emperador. El Corpus Juris Civilis, obra de Justiniano, emperador romano. Comprende el código, las pandectas o digesto, así también las institutas y los novales. En Francia, las reglas jurídicas escritas de antaño, tenemos las ordenanzas de Luis XIV, el Código Civil francés y el Código de Comercio francés. En España, tenemos las obras jurídicas, las siete partidas de Alfonso X, el Sabio, el ordenamiento de Alcalá de Henares, el ordenamiento de Montalvo, las leyes de Toro, la recopilación de las leyes de Castilla, las ordenanzas de Bilbao, el Código Español de Comercio y la recopilación de las leyes del Reino de las Indias. Muchísimas gracias a todos.